tengo con Guadalajara una relación absolutamente entrañable. La siento casi tan mi ciudad como la Ciudad de México y nunca he vivido en Guadalajara, pero siempre he tenido motivo para ir a Guadalajara desde la adolescencia. Fui a lo mejor 1 o 2 veces de niño, de vacaciones, a lo mejor mi mamá o mi papá tenía una cosa de chamba e hicieron una extensión de viaje y nos quedamos el fin de semana. Pero empecé a ir de manera sistemática cuando era yo el orgullo del nepotismo de mi mamá, de Tere Vale, que hacía un programa de radio con Juan José Arreola, y Arreola se había ido a vivir a su patria chica, no a su ciudad de origen. Arreola es, como sabemos, de Zapotlán el Grande, es decir, de Ciudad Guzmán, pero sí a Guadalajara, la capital de su estado, en un departamentito en el country muy chiquito, pero muy bonito, con una súper bibliotequita en donde conocí por primera vez las ediciones de la Pléiade. Yo, además del orgullo del nepotismo de mi madre, era su operador de audio. A mí me tocaba grabar con la Marantz. Yo sabía usar una Marantz. Seguro aquí Fede, que es el señor del audio de la pinche complejidad, se va a estar carcajeando de que fuera yo a grabar con una Marantz en aquellos tiempos remotos. Pero bueno, pues así eran las cosas en aquellos años 90. Y además de que grababa uno con una Marantz, ya no con una Nagra, eso sí, pues otra cosa que sucedía es que no había buenos lugares para comer en Guadalajara. Es decir, comía uno en el hotel, pues iba uno a las carnes Garibaldi, que era chistoso que te sirvieran tan rápido y son ricas las carnes Garibaldi, pero así gran ciudad de restaurantes no era. No era uno de los atractivos de Guadalajara. Yo nunca fui fan de la fiesta, de la torta ahogada, de la carne en su jugo sí. Entonces pues terminamos en las carnes Garibaldi, nada más sofisticado que eso. No era una gran ciudad de restaurantes. Con los años, mi relación con Guadalajara continuó de la mano de la FIL, de la Feria Internacional del Libro, en la que he hecho casi todo. He sido reportero, he sido autor, he sido conductor de tele, he sido parte del comité organizador. Bueno, alguna vez hasta traductor simultáneo terminé siendo. Alguna vez, ante una emergencia en donde no había nadie en la cabina, pues me metí a la cabina de la FIL y terminé haciendo traducción simultánea de una conversación en inglés entre Srečko Horvat y Gael García Bernal. Total, que a fuerza de ir a la FIL cada año, pues empecé a ir a lugares. Al principio, a donde iba uno cuando iba a la FIL, y era pues casi el único lugar, era a un par de restaurantes gemelos. El Anita Lee, que era más un lugar puesto, y la I Latina, que era un lugar más de reventón. Y a mí me gustaban mucho, pero diré que no especialmente por su comida, que era como muy noventera. Había como mucho mango y mucho tamarindo y mucho camarón con coco en la ecuación. Y luego, pues, digamos, era pues como más antroso el asunto. A mí lo que más me gustaba de la I Latina era que tocaba el Trioker. El Trioker es la versión de trío de Trocker, que es una banda tapatía que a mí me encanta, una banda como de funk, jazz, surf, lounge, ska, que es buenísima y que tiene una versión chiquita de trío que se llama el Trioker y tocaba en la I Latina. Y pues ahí se echaba uno el taco de jícama y el camarón con coco, pero pues así gran cocina no era. Luego empecé a trabajar con Raúl Padilla y el licenciado sabía de muchas cosas, y entre las cosas de las que sabía el licenciado era de restaurantes, pero igual que yo tenía una cosa old school y me llevaba a muchos restaurantes, digamos, de toda la vida. El Reco, donde hay el mejor pollo a la Kiev, no de Guadalajara, no de Jalisco, no de México, del mundo. Bueno, yo conozco Ucrania y no comí mejor pollo a la Kiev ni en Yalta ni en Odessa. No conozco Rusia, entonces no sé si hagan buen pollo a la Kiev, pero seguro Putin no los deja y seguro no los deja utilizar. Van a ser como 3 barras de mantequilla que tiene cada ración de pollo a la Kiev del Reco, pero es una pinche maravilla. Y me llevaba a Riscal, que también es como un restaurante español de toda la vida de allá. Y me llevaba a Pigalle, que es un súper restaurante francés. Hagan de cuenta los chilangos, que esos lugares son como Le Moustache aquí en la Ciudad de México, o Los Regios, que son como lo que era Luisiana, del que era yo gran fan en Monterrey. Es el mundo del filete Wellington y la langosta Thermidor y el soufflé de Gran Marnier. Lo cual está muy padre y yo amo los restaurantes old school y me divertía mucho con Raúl Padilla yendo a comer soufflé de chocolate. Pero así que digan ustedes, escena gastronómica, no parecía haber en los años 2000 tempranos en Guadalajara. Sí iba uno a tomar café y luego a desayunar a Pal Real. Yo creo que Pal Real fue un gran game changer en Guadalajara porque ahí, de esta cafetería especialidad, donde se utilizaban métodos artesanales, de pronto empezó a haber un lonche de pancita
que se hizo memorable y unos super chilaquiles. Pal Real era hijo de un lugar en Santa Tere que se llamaba Caligari, que tenía un poco esta misma premisa. Todavía existe Caligari en Santa Tere y sigue siendo un buen lugar para desayunar. Y a partir de Pal Real como que empezó a crecer una escena. Pal Real se volvió un restaurante en toda forma y se volvió un must. Por aquella época de haber abierto Corazón de Alcachofa, que es cotorro, pero el que se volvió importantísimo fue Alcalde. Cuando Paco Ruano decidió reinterpretar los platos clásicos de la cocina jalisciense en Alcalde, obtuvo Guadalajara su primer gran restaurante de fine dining. Muy poco después, o más o menos al mismo tiempo, apareció La Docena. Chilangos, no crean que tenemos ningún privilegio, no somos la ciudad de origen de La Docena. La Docena, este gran restaurante de mariscos, viene de Guadalajara y todo se lo debemos al que está ahí en Punta Sao Paulo, que es un lugarzazo. Hablando de lugares de mariscos, apareció La Panga del Impostor, apareció Chancho, apareció Magno. Paul Bentley recaló allá, yo extraño Magno todavía mucho. Paul Bentley abrió un lugar de ramen que todavía existe, que es muy bueno, que se llama Jato Ramen, que está ahí en la colonia americana. Apareció Soto en la colonia Providencia. Germán son unas super hamburguesas. Muy pronto después apareció Xocol, un restaurante en Santa Tere también que comanda Griso Ruelas, una chef premiada como en el San Pellegrino Young Chef Award. Y de pronto se va volviendo muy rápido, en tiempo récord, Guadalajara, una capital gastronómica, una gran ciudad de restaurantes. Entonces fue muy asombroso para mí ver que Guadalajara no formaba parte de la guía Michelin ahora que acaba de llegar la guía Michelin a México. Y de pronto me sorprendió mucho que no solo no estuviera Guadalajara y Jalisco en general, sino tampoco estaba Yucatán, tampoco estaba Michoacán, que son grandes ciudades de restaurantes, Mérida, Morelia, Uruapan, Progreso. Caray, ¿qué pasaba? Y de pronto me llegó a mi WhatsApp esto. ¿Qué responderá Enrique Olvera de que Alcalde no haya sido tomado en cuenta? ¿Qué dejó de hacer el capítulo Jalisco de la Canirac para no ser considerados? ¿Que no estén algunos que tienen todos los méritos para estar de merita a los que sí están? ¿Siguen siendo una referencia a las estrellas? La guía Michelin es el equivalente del influencer en redes para los restaurantes, es decir, te pago una lana para que hables bien de mí. Y las preguntas que me envió mi amigo Juan Carlos Garda, un amigo tapatío que es periodista de formación de origen y que ahora se dedica, entre otras cosas, a producir vermut allá, que por lo tanto forma parte de la cadena de restaurantes, me parecieron muy pertinentes, porque yo incluso había hecho una pieza para Latino sobre las guías Michelin, como muy explicativa de cómo funcionan, pero no me había clavado en el tema y empecé a descubrir toda suerte de escándalos, que si no son suficientes inspectores, que si no son suficientes visitas, que si las guías Michelin solo premian un tipo de cocina que privilegia los manteles blancos y las recetas francesas de la abuela, que incluso han provocado suicidios. Bueno, que un chef importante, Bernard Loiseau, a partir de una nota periodística que decía que quizás perdería unas estrellas Michelin para su restaurante La Côte d'Or en la comunidad de Saulieu en Francia, se haya suicidado 15 días después, no hace que una guía gastronómica sea capaz de provocar un suicidio. Cuando alguien se suicida, pues es que evidentemente tiene un problema psiquiátrico o cuando menos psicológico, y una guía gastronómica no puede ser culpable de un suicidio. Pero una guía gastronómica tampoco es impoluta e inocente y hay criterios de transparencia y de rendición de cuentas que a lo mejor no está cumpliendo la guía Michelin y que a lo mejor se reflejen en la ausencia de Guadalajara, de Yucatán, de Michoacán, de otras partes de nuestro país en la guía Michelin de México. Está bien hecha la guía Michelin de México, es pertinente todavía en el siglo XXI. Necesitamos cribas como estas. Esta es la pinche complejidad detrás de las estrellas Michelin.
Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, en donde hasta las listas de recomendaciones gastronómicas somos capaces de complejizar porque tienen su complejidad y porque agradezco mucho que en este precisísimo caso nuestro invitado de hoy, porque ya les spoilé que Juan Carlos Garde es nuestro invitado de hoy, me las haya hecho ver. Y es que la guía Michelin pues es una cosa que uno asume como pues de toda la vida, digamos, y que cuestiona poco. Bueno, es tan de toda la vida que es no toda la vida mía, sino de toda la vida de mis abuelos. Mi abuelo nació en 1899 y al año siguiente ya había guía Michelin. En el año de 1900 apareció la guía Michelin. Lo digo muy rápido, pero no me parece menor el asunto. Aparece como una guía turística que busca fomentar el turismo carretero. ¿Por qué? Porque en aquella época la gente no se animaba a hacer road trips, no se animaba a viajar en carretera. Era una cosa muy nueva el automóvil, no estaba de moda en aquella época el automóvil. Y entonces, pues lo que dijo la compañía de llantas, la compañía productora de llantas Michelin, es, bueno, pues hay que editar una guía que recomiende hoteles y que recomiende restaurantes, pero que también recomiende talleres mecánicos y que diga a qué hora sale el sol y a qué hora se mete el sol para que los automovilistas, en aquella época no tenían faros, los coches, sepan a qué hora salir a la carretera y a qué hora se tienen ya que guardar. Y entonces, de hecho, a la fecha, los criterios para asignar estrellas Michelin tienen que ver con eso. Una estrella Michelin habla de un restaurante muy bueno en su categoría. 2 estrellas Michelin hablan de un restaurante que amerita una desviación carretera. Y 3 estrellas Michelin hablan de un restaurante que es un destino en sí mismo. Esa era la idea de estos restaurantes. Y desde el principio había una metodología, no espectacularmente transparente, digamos, pero una metodología que llevaba a que hubiera inspectores, que esos inspectores fueran anónimos, que no se identificaran como inspectores ante la guía Michelin, digamos, que hicieran su reservación como cualquier hijo de vecino, que fueran a comer ahí a esos restaurantes sin decir que eran inspectores Michelin y que a partir de eso mandaran su recomendación a la guía de si eso ameritaba 1, 2 o 3 estrellas. Esa guía funcionó de esa manera durante muchísimos años para Francia. Muy rápidamente empezaron a aparecer otras ediciones europeas. Bélgica e Italia fueron los primeros países en tener muy poquito después guías Michelin. Después de eso empezaron a aparecer guías de otros países, de otras ciudades. Por ejemplo, antes de que hubiera de todo Estados Unidos hubo de Nueva York, o antes de que hubiera, si no me equivoco, de todo Japón, hubo de Tokio, nada más. Pero durante muchos años no hubo fuera de Europa, Asia y América. Hubo un experimento abortado de que hubiera una guía Michelin de Brasil, un momentito, pero luego se descontinuó. Y este año volvieron las guías Michelin a América Latina, no solo a México, no solo a Brasil, perdón, sino también a México, que ha devenido una capital gastronómica, lo cual es muy digno de celebración. A ver, Juan Carlos, yo quiero detenerme en la guía Michelin antes de llegar a México y antes de que nos vayamos a Guadalajara o a Yucatán o a Michoacán, a donde no fue. ¿Te parece metodológicamente solvente la guía Michelin? Olvídate de México. En Francia, en Estados Unidos, en Japón, en Europa, ¿hace sentido la metodología de la guía Michelin? Hola, Nicolás. Gracias por la invitación. Bien interesante lo que hablabas al principio de la metodología y la transparencia o poca transparencia de estos criterios. Pero también al oír el origen y saber un poco más del origen de la guía, esos criterios transparentes o no tanto, creo que obedecían al momento y creo que además podían tener como que una mayor empatía, fuerza y influencia en aquellas cosas que la guía recomendaba. No sé hasta qué punto el poder transparentarlos más, incluso cambiarlos, ya nos adentraremos en ese punto más adelante sobre
si realmente la guía es una guía que ya está un poco caduca, que sirve para solamente un objetivo o incluso hay que cambiarla. Pero, por ejemplo, y adelantando algo, yo creo que algún criterio podría ser, que no lo logré ver yo, es eh, la calidad laboral de los restaurantes. O sea, ¿qué hay detrás del plato bonito que nos sirven? ¿No? Me refiero un poco O sea, las prácticas laborales, las digamos. prácticas laborales, sí, ¿no? Y claro que es exagerado lo que sucede en la serie de Burr, de esta toxicidad de los protagonistas y del chef mayor, pero no está lejos de ser una realidad de muchos restaurantes que en este nivel de excelencia, pues pueden olvidar de pronto esta cuestión de lo laboral y las prácticas en ese sentido buenas para los que trabajan con ellos, ¿no? Aquí a Michelin para que la sigas tirando. La voy a levantar primero porque esa fue mi primera intuición cuando me enteré de que habría guía Michelin para México con respecto a 50 Best. 50 Best es una organización global que premia restaurantes en el mundo y que tiene una edición latinoamericana además y una edición asiática y ahora una edición de bares. Esa organización salió al amparo de Nestlé y de una de las marcas, de San Pellegrino, de su marca de agua. De hecho, era conocida como la Lista Pellegrino. Era, digamos, un proyecto que desarrolló una revista británica que se llamaba Restaurant Magazine y que le vendió a San Pellegrino como patrocinador. Si bien San Pellegrino sigue siendo patrocinador de 50 Best, perdió el naming de la lista y ya nadie lo tiene. 50 Best es una marca ya muy bien posicionada. El asunto de 50 Best, digamos, es que es como bastante parecida a la metodología a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Es decir, hay como un grupo de notables originario que fue invitado a votar, que hablaba de sus restaurantes favoritos. Eso hace que estos sean restaurantes en su mayoría en capitales globales, por ejemplo. Es decir, difícilmente hay algunos poquitos restaurantes, digamos, como Mirazu, o en fin, unos poquitos, Hostería Francescana, que no están en capitales globales, pero la mayoría lo están. Y a partir de esto, los restaurantes que figuran en 50 Best, sus chefs o sus restauranteros son invitados a votar también. Entonces, un poco a la manera de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Los Ángeles, es un grupo de notables, más o menos foodies, más o menos relacionados con la industria restaurantera, los que se están dando premios entre sí mismos y que están, digamos, dirían los ingleses y los americanos, scratching their own backs, es decir, se están dando palmaditas los unos a los otros y diciendo qué bueno eres y qué ricos que somos y qué glamorosos que somos y qué notables que somos. Y privilegia, digamos, un cierto tipo de restaurante. En alguna época, cuando estaban de moda los platos que les llamaba yo, cantaban ópera y bailaban tap, o sea, cuando estaban de moda los Adriás y los Heston Blumenthal's y los Roca, pues se dedicaba mucho a eso. Luego se puso de moda esta cosa más recepi o más solvera de el ingrediente yuxtapuesto y el culto al ingrediente y al productor local, y entonces se decantó, digamos, como por eso. Pero Michelin ha parecido siempre pues un poquito más confiable porque hay unos inspectores anónimos, no se presta al famoseo y a la batería, digamos, de publirelacionistas y al favor cruzado entre amigos, y porque son anónimos. ¿Eso está bien o es exagerada, digamos, el rigor de esa metodología, Juan Carlos? Pues ya en campo parecería bien, es decir, no conocer a nadie, no conocer a los que van a tu restaurante, estar anónimo, seguramente te cayó el viernes y no supiste, y en fin, ¿no? Eso parecería bien ya en el campo, pero, y ya tocando un poco el tema de las ausencias y de las presencias de este año en México de los Michelin, pero previo a eso, ¿qué? O sea, previo a eso, alguien decidió México en base a ciertas cosas en este sentido y averiguando. Pues resulta ser que la Canirac en México fue la que invitó y trató de mover las cosas, y algunos solamente accedieron. Te acordarás el reportaje famoso del New York Times de hace un año, donde hablaba de pues,
cuánto le costó a diferentes ciudades de Estados Unidos y municipios que fuera la guía, por lo menos pusiera los ojos ahí, ¿no? Se habla entre 100,000 y 700,000 dólares, ¿no? Entonces, ese primer criterio para que entonces de forma anónima después ya lleguen a tu restaurante es el que creo que puede ser cuestionable y es el que le da, pues esto que estamos hablando a la guía de, híjole, porque si en unos, porque en otros obedece entonces a quién sí puso el dinero, quién tuvo la visión como gobierno de apostarle, porque sí creo que no nos hagamos tontos. A final de cuentas, muchas de estas guías obedecen a eso, es un negocio, ¿no? Y que también, según mi opinión, la guía Michelin está dirigida para extranjeros, es decir, ¿no? Entonces, obviamente es una cuestión turística muy, muy importante que para la visión del secretario de Turismo en turno o para el secretario del Canirac, pues o sea, es muy buena y puede además traer de regreso pues muchos beneficios para la ciudad que fue elegida o que sí pudo acceder vía un boleto pagado, por así decirlo, a que estas personas de forma anónima llegaran. Ya después comentaremos si el anonimato es completamente transparente o es completamente cierto, ¿no? Yo creo que pusiste muchos dedos en muchas llagas y voy a ir, digamos, por parte. Una es, en efecto, la guía Michelin originalmente, digamos, no era un negocio, originalmente era una herramienta de marketing, lo que buscaba era vender llantas, o sea, viaje usted más en carretera y compre más llantas Michelin y para eso sirve, y así sirvió como 20 años. Dime. Aunque fue un éxito editorial, la guía como tal fue un éxito editorial, o sea, sí fue negocio vender la guía en algún momento. Obviamente, como cualquier industria editorial, pues para abajo, ¿verdad? A partir de los años 20. Es decir, los primeros 20 y tantos años la guía es una herramienta de marketing. A partir de los años 20, Michelin dice, caray, esto tiene un mercado, esto también lo puedo vender, me va a seguir vendiendo llantas, porque la gente, además ya había una cultura, digamos, del automovilismo, pero la puedo vender y puede ser un negocio. Entonces, en efecto, a partir de los años 20 se vuelve un negocio. Sin embargo, el espíritu es todavía muy un espíritu de guía carretera. Es decir, los criterios, esto de amerita una desviación, es un destino en sí mismo. Y es casi bonito, digamos, imaginarse uno con la guía Michelin en mano, haciendo un road trip por el país en cuestión y diciendo, ay, mira, ¿qué nos queda por aquí? Mira, este está recomendado, párate. Oye, este está a 20 minutos, pero dice que vale la desviación, vamos. O a mí me tocó hacer eso, por ejemplo, yo conozco Gerona, porque fui a comer al Celler de Can Roca. No valía la pena el Celler de Can Roca, entre paréntesis, pero fue divertido hacer un viaje. Además, me tocó hacer un viaje con Enrique Olvera y con Eunice, mi esposa, a Gerona. Estábamos en Roses, habíamos ido al Bulli para conocer el Celler de Can Roca. Esa idea, digamos, de una guía carretera es muy bonita. Déjame contarte una anécdota y seguro tú tienes anécdotas así también. Pues un día que fuimos de vacaciones a Pátzcuaro, mi mujer y yo, que estábamos aburridos y nos salimos a tontear en el coche, a manejar en los alrededores, de pronto descubrimos un súper restaurante alemán en medio de la nada, a media hora de Pátzcuaro. Creo que el espíritu de la guía Michelin eran esos hallazgos originalmente, y eso es una idea muy bonita. En el camino aparecieron los chefs famosos e historiados, los Robuchon y los Ducasse y los Berazategui y los Bocuse, antes que todos esos, etcétera, y empezaron a ocupar mucho, digamos, esas guías. Pero las guías nacionales de Michelin siguen siendo unas guías que tienen un espíritu muy carretero, muy de recorrer el país y de tener restaurantes, claro, en las grandes capitales, en París, en Londres, en Nueva York, pero también de restaurantes que te topas en la carretera. Y luego, por otra parte, hay guías de ciudad, que eso es ya guías de grandes ciudades como París, Nueva York, Tokio, que ya nada más son de esa ciudad. El que se venda la guía como guía Michelin de México, creo que habla, digamos, de una falsa promesa.
Es decir, no es una guía Michelin de México, porque no solo no está en Jalisco, Yucatán y Michoacán, sino no está el restaurante que te puedes encontrar en la carretera en Campeche cuando estás yendo de Yucatán a de Mérida a Ciudad del Carmen. ¿Eso no es un poco violatorio del espíritu de la guía, Juan Carlos? Sí, lo comentamos, o sea, cuando escuches el origen de la guía, pues eso es lo que esperarías, o sea, esa es esa parte romántica de ir. Déjame te cuento yo por qué me movió a hacerte esas preguntas de la guía. Me movió por tres cosas que tienen que ver con mi vida, ¿no? Una, primero como glotón, o sea, eso, o sea, como de lo que sea, hasta vegano a veces, ¿no? Para poder tener la experiencia y entonces decidir si sí o no, o recomendarlo o no, ¿no? De a pie, un glotón de a pie que le gusta ver si en un lugar hay mucha gente, por qué habrá tanta gente, probarlo, en fin, ¿no? Por eso, esa es la parte más importante por la que me movió y obviamente, porque creo que ya la guía y muchas otras guías ya no reflejan esa parte. La segunda, por periodista. Ahí voy a hacer una acotación. No soy tapatío, pero ya soy más tapatío que tú. Soy chilango, Sateluco. Lo sé, vienes de Reforma. Vengo de Reforma y llego a Guadalajara. Y te fuiste a Mural. Como coordinador de los llamados soft news, y entre las secciones que coordinaba era Buena Mesa, Primera Fila, Cultura también, y en las que tratábamos de dar cuenta de que Guadalajara no era solamente la torta ahogada o la birria o el tequila, ¿no? Sino profundizar más en la riqueza gastronómica de Jalisco y de Guadalajara y de promover una escena mayor, pero que por otro lado también caímos en esta parte de tratar de hacer listitis, ¿no? Entonces, incluso tratamos de hacer ahí una guía de primera fila de los mejores restaurantes de Guadalajara con diferentes criterios, en fin, ¿no? Y por otro lado, y esta es una anécdota que no sabías, también fui cofundador junto con mi esposa Fernanda de un pequeño restaurante hace 7 años aquí en Guadalajara. Wow, ¿qué se llama? Que se llamaba Loncherita y que sufrió o se benefició de las consecuencias de no haber ganado una estrella Michelin, pero sí haber sido recomendado y se escribieron un par de columnas donde la mencionaron por Jonathan Gold, el famoso periodista gastronómico, el primer ganador de un premio Pulitzer en gastronomía, de como crítico gastronómico, que fue a Loncherita justamente en una FIL 2009 y que recomendó, le llamaron la atención una suerte de nuevas tortas ahogadas que hacíamos con pato y con achiote y otra de lengua y no sé qué. Entonces le llamó la atención y hizo una comparativa sobre lo que conocía él de las tortas ahogadas en el sur de Los Ángeles y acá, ¿no? Entonces ahí también me mueve porque veo dos cosas que estas guías pueden tener de bueno y que también pueden tener pues esos aspectos que no son tan agradables, ¿no? ¿Qué pasó en ese momento? Ese primer tuit de Jonathan Gold hizo que toda la delegación de Los Ángeles fuera a Loncherita, ¿no? Entonces durante toda la semana de la FIL se llenó. ¿Qué pasó Fue después? Cuando Los Ángeles fue invitado de honor. Fue invitado en el 2009. Pensamos que sí iba a quedar ahí. ¿Qué pasó después? Que este público tapatío que, mira, ya lo recomendó alguien más, entonces se me hace que está bueno, empezó a ir y la verdad es que tuvimos pues un buen momento, ¿no? O sea, la verdad es que la Loncherita se conoció más. Éramos un restaurante donde solamente vendíamos cosas mexicanas y apostábamos por las bebidas con denominación de origen de entonces. Entonces, fue algo bien interesante, pero a lo que voy es, y el mismo Jonathan Gold nos los dijo, yo a veces no recomiendo cosas en donde sé que mi opinión va a perjudicar al pequeño puestito que no se va a dar abasto y que va a morir de éxito, ¿no? Y ¿ustedes murieron de éxito? No. Somos padres adoptivos y llegó nuestra primera hija, entonces decidimos hijo, hija o restaurante,
Entonces, bueno, la decisión fue muy fácil, ¿no? Ok. Pero sí vivimos de cerca esto que te digo, que a mí yo encuentro en la guía Michelin, yo lo encuentro en las recomendaciones o en los Guide Gourmand. O sea, esta parte que no son las estrellas, pero que todavía creo que conservan el espíritu originario de la guía y que te sueles llevar mayores sorpresas de a veces las estrellas, ¿no? Y que además son accesibles. Y vuelvo al primer punto de esto que es uno como glotón y que le gusta comer, pues a veces sí tiene lana para ir a 3 estrellas Michelin, pero los 365 días del día pues está buscando el lugarcito donde comer, donde recomendar y tal, ¿no? Entonces, pues eso, o sea, al final yo creo que la guía tendría que reverse de alguna otra manera. Sí, también creo que para los de la industria sigue siendo un referente por ejemplo, después de que salieron, leí un tweet que puso este chico de Sud 777, Edgar Núñez, ¿no? Y déjame leerlo rápido porque me pareció muy interesante y que habla de esto, ¿no? Dice, tal vez para muchos de ustedes esta lista no signifique mucho, pero la gente de mi generación tiene 44 años. Es a lo que más puedes aspirar como cocinero que busca la elite y la excelencia, ¿no? Entonces, creo que para este grupo de personas, para los chefs, para tal, pues sigue siendo una referencia. Incluso muchos restauranteros, muchos empresarios restauranteros montan sus restaurantes pensando en la guía Michelin, ¿no? O sea, con un menú de degustación, tal, y su objetivo principal es ese. ¿Qué les da? Pues sí, pues es el influencer que habló bien de ellos y que, pues ahora, como en el caso de los tacos de la Ciudad de México, pues está dando un impulso impresionante y que también, vuelvo a otro asunto, la comida mexicana necesitará validarse por una guía como la Michelin o como los 50 Best. O sea, tenemos tal riqueza gastronómica que necesita ser validada por una guía extranjera y que de pronto pues, se refleja de pronto en escoger en los tacos que pues no son muy sofisticados, que digamos, ¿no? O sea, están muy ricos, están muy bien hechos, los ha hecho bien siempre, pero que reflejen la gastronomía mexicana en todo su complejidad, no lo son, ¿no? Entonces, están hechos para ese extranjero que no le va a asustar comerse un taco con un buen filetito dentro, ¿no? Es que, a ver, déjame ir como desmenuzando el asunto de la guía Michelin. Primero diré, a ver, a mí la guía Michelin me parece una institución respetable. Empecemos por ahí. Y me parece una institución más respetable que 50 Best, a pesar de que también uso 50 Best como un insumo a la hora de viajar. 50 Best es un insumo, la guía Michelin es otro insumo, las recomendaciones de mis amigos son otro insumo y las cosas que me voy topando en un viaje son otro insumo. Siempre está mejor que haya una guía Michelin de un destino que no. La comida mexicana no necesita ninguna validación global, pero a los mexicanos nos encanta lo de la validación global para lo que sea. O sea, eso de ganarnos el premio Planeta, el Oscar o salir en la guía Michelin sí nos pone muy cabrón. O sea, sí el reconocimiento del otro, no sé por qué a los mexicanos nos emociona particularísimamente. Es idiosincrático plenamente. Está bien el insumo. Ahora, el asunto es que creo que el insumo, y cuando hablabas de las prácticas laborales en los restaurantes, hacías muy bien, Juan Carlos, es de alguna manera un insumo que tiene criterios de otra generación. Bueno, pues de hace varias generaciones, o sea, tiene 124 años la guía. Entonces, lo que era una cosa un poco, pues digamos, a la sans façon, a la ahí se va en el año de 1900, a estas alturas del partido necesitaría unas reglas más claras y más transparentes.
Hubo un escándalo muy grande de la guía Michelin hace unos 20 años, que fue la publicación de un libro que no está traducido, escrito por Pascal Remy, ex inspector de las guías Michelin, que se llama El inspector se sienta a la mesa. Y que era, digamos, un tell-all, un libro en donde él contaba toda su experiencia como inspector de las guías Michelin y decía unas cosas que parecían muy escandalosas, que es que en realidad, por ejemplo, y eso luego lo admitió Michelin, no se va a todos los restaurantes todos los años. Decía Pascal Remy, eso lo desmintió Michelin, solo había 3 inspectores para toda Francia. Y luego, digamos, él lamentaba mucho que había una injusticia en que fuera una visita de un inspector una vez que pedía 3 platos y una botella de vino, lo que determinaba por digamos, por toda la edición, por todo el año o hasta que hubiera una nueva visita, cuántas estrellas tenía ese restaurante. Me parece una mejor metodología que 50 Best, pero dista mucho de ser una metodología rigurosa o perfecta. Y luego, en efecto, han tratado como de añadir otras variables, la sustentabilidad es una ahora, por ejemplo, pero en efecto, en una época de buenas prácticas, de gobernanza corporativa, pues esto de las condiciones laborales no está tomado en cuenta y pareciera importante hoy. La introducción de productos locales, de productos orgánicos, es otro criterio que es muy importante. Es decir, lo que pareciera es que hace falta transparencia. Y si uno dijera, bueno, es que pues es una herramienta de marketing y depende del presupuesto de marketing de Michelin, como era en los primeros 20 años, pues órale. Pero como bien dijiste, ya no es una herramienta de marketing, es un negocio. Michelin vende sus guías y es una plataforma además que concita el interés de muchos patrocinadores. No de pronto se quedó viejita la guía y le hace falta una gobernanza corporativa, diría yo además, Juan Carlos, de cara a productos que interpelan más a otras generaciones como TripAdvisor. Sí, y nos encanta, a mí me encantaría que la guía fuera una cosa constante, es decir, que no solamente a esperar a este asunto de que se publiquen las nuevas estrellas o las nuevas recomendaciones, sino que también sea un asunto en donde los comensales de cualquier parte del mundo puedan hacer recomendaciones, puedan hacer eso, como TripAdvisor, ¿no? Pero creo que tienen además la lana y los recursos y el expertise de tantos años para llevarla a otros, digamos, a una comunicación 360 digital, ¿no? O sea, creo que eso le daría no solamente una mayor proximidad a públicos que hoy por hoy no la conocen ni la usan o saben que es algo que ya que usaron o hay una referencia de generaciones pasadas, sino que ayudaría a que a final de cierto periodo de tiempo pudieran irse cambiando, modificando, agregando criterios de acuerdo pues, a las nuevas realidades de la industria, a las nuevas realidades de los países, poner, y bueno, ya lo tienen esto de la cuestión ambientalista y de la cuestión de la huella de carbono, de poder utilizar cosas locales, en fin, pero seguir poniendo el dedo en esas cosas que hoy por hoy tienen mayor interés, a veces también una cuestión de marketing, obviamente, pero que la pueden volver en una guía con mucho más lecturas, mucho más capas que puede llegar, a las que puede llegar, y públicos que hoy por hoy no la conocen y que pudieran aportar cosas nuevas, ¿no? Pensando en países como México, en donde, pues es que cada estado es un país, ¿no? Eh, eh, Gastronómica y culturalmente hablando, es más complejo y salta mucho que no haya estado en todo México la guía, pero a lo mejor si no estuvo y a lo mejor si Jalisco, Yucatán o Michoacán pues no tuvieron el dinero o no quisieron entrarle, pues a lo mejor pudieron haber estado presentes de otra manera para que no se les echara tanto su ausencia, ¿no? Pero creo que esas cosas, creo que ejercicios como este, que no sé si se estén replicando mucho, ¿eh?
no sé, es decir, no sé qué tan crítico más allá de esas cosas de que, bueno, ya sabemos que es una guía que los gobiernos tienen que pagar para que vaya, pero yo no sé qué tanto haya hecho mella en eso, en para que los organizadores estén replanteando una nueva forma de hacerla. No estoy tan seguro. Yo creo que todavía tienen mucho mundo para sacar, para seguir siendo negocio y demasiadas capitales gastronómicas para las cuales seguir, para que después, antes de que reflexionen un poco sobre el asunto. Esa es mi opinión. Yo creo que sí va a tardar un poquito, a menos de que algún escándalo o alguna ola de artículos o de reflexiones alrededor los hagan cambiar de opinión. ¿Eh? A ver, digamos varias cosas a partir de esto. Yo creo que lo primero es, yo estoy de acuerdo con Edgar Núñez, o sea, sí es la palma de oro de Cannes de la gastronomía, sí. La guía Michelin, es el Pulitzer de la gastronomía, es el Nobel de la gastronomía, el Pritzker de la gastronomía, aunque tenga unos criterios medio cuchos y medio viejos. Y creo que hace falta esa función de élite, y creo que Edgar, que es un liberal igual que yo, usó la palabra élite con toda deliberación, de decir, no, esto no es el people's choice, no es lo que más le gusta a la gente, que eso es TripAdvisor, esto es la opinión de los expertos, esta es la criba de cribas y se necesita un lugar ahí. Pero eso no exime a la criba de cribas, eso no exhibe ni al Festival de Cannes, ni al Comité del Nobel, ni del Pritzker, a tener que rendir cuentas y tener una metodología transparente. El problema de Michelin es, sí tiene una metodología más respetable que la de 50 Best, pero no es transparente. Y eso creo que es importante. La metodología del Festival de Cannes, o de los premios Pulitzer o de los premios Pritzker es transparente. Creo que otra que es importante ahí, y creo que pusiste el dedo en la llaga desde muy temprano, Juan Carlos, es, pues creo que lo que sucedió con la guía Michelin en México acusa por una parte el desmadre que trae la guía Michelin, es decir, puta, sí, hagamos una de México, ¿cómo? En chinga, pues a ver, ¿cuántos estados? Pues estos 5, pues órale, pues vamos, a ver, corriendo, puta, mete una taquería, sí, para que no digan que metemos puro mantel blanco, ¿cuál? Pues el Califa de León, pues es bueno, pues órale, pues juega, o sea, está hecho a las carreras y al vapor. Y está hecho a las carreras y el vapor porque no es transparente la metodología. Pero también hay una falta de política turística en México que conocíamos perfectamente. O sea, tú dices la Canirac, pues más hace la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera en ocuparse de eso, porque eso en mis tiempos era chamba de la Secretaría de Turismo, del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México y de ProMéxico. De esas instituciones era la chamba, que ahora pues unas desaparecieron y otras brillan por su ausencia de actividad, ¿no, Juan Carlos? Y que entiendo por qué en Jalisco en este caso específico no está. O sea, la Canirac ¿Por qué? La Canirac Jalisco es algo que no es nada representativo. O sea, desde que yo estoy aquí, o sea, muy pocos afiliados, no tiene una fuerza, un peso específico. Es decir, entonces yo creo que a partir de eso, si la Canirac, el anterior presidente hablaba de la guía como, pues sí, van a hacer ¿cómo se llama? Una prueba piloto en México y Jalisco no está incluido. ¿Pero por qué no está incluido? No, pues porque así dijeron, ¿no? Con el pasar del tiempo se dejó ver que obviamente no habían apostado lo suficiente por esto. El reciente, el otro día se fue el nuevo, ya casi para concluir el sexenio, luego habló de poder ponerse en comunicación con la guía para estar lo más pronto posible y tal. Y hablaste de Guadalajara con todo este boom que ha tenido, ¿no? Que lo ha tenido en muchas industrias creativas, ¿no? Pero también está Puerto Vallarta, que durante mucho tiempo hizo el Festival Med, el Café de los Artistas, ¿no? Tintó, que... Pues Thierry Blouet fue uno de los primeros grandes chefs avecindados en México. Exactamente, ¿no? Y que han hecho y que hicieron pues estas visitas, o sea, procuraban que chefs internacionales vinieran para compartir conocimientos, para
poner a México, en específico a Puerto Vallarta, en el ojo, ¿no? Y que pues ahí también se extraña aún más por la historia que Guadalajara, ¿no? Porque creo que fue antes la labor que empezaron a hacer ellos y con mucho más fuerza, ¿no? Entonces, pues sí, entonces, si fue de la Cañada, yo lo entiendo perfectamente. Coincido contigo, creo que esto está más allá de la Cañada, que esto es una cuestión, una visión de turismo, ¿no? Sí estatal, y también me extraña, ¿no? Porque el gobierno de Alfaro se ha caracterizado por, pues eso, tratar de poner ahí como que a Jalisco en diferentes spots, como la Fórmula 1, poniendo ahí el casquito de Checo Jalisco, contraer cosas internacionales sobre cuestiones de tecnología, en fin, como que ha habido como por lo menos una intención de que internacionalmente Jalisco se conozca. Me extraña que en este caso en particular no haya habido una intervención de otro nivel más allá de la Candidac, ¿no? Pues también lo que pasa es que Alfaro ya está en que ya se quiere entrenar a las Chivas. Pues sí, pero todavía está dando ahí sus... O sea, bueno, todavía creo que hubiera acabado bien ahí el asunto, pero bueno, a lo que coincidimos es eso. Creo que es una apuesta a otro nivel y ver que la alta cocina, el fine dining y esto es una apuesta turística importante, que sí es un nicho muy específico y que hay que apostarle a ello, pero que también en esta otra parte de la recomendación, de lo de a pie y tal, no nos podemos quedar solamente con seguir nada más recomendando la torta ahogada o que el récord Guinness de las ¿cómo se llama? Carnes en su jugo, las más rápidas. O sea, no, o sea, tenemos que pasar también a otro nivel porque hay mucha comida cotidiana de la calle a la cual no se le ha puesto la atención debida, ¿no? No, y muchas reinterpretaciones de esa comida. Pues, hablando de Fabián Delgado en un lugar como United, por ejemplo. Exacto, es decir, sí, es eso, sí. Es reinterpretar la cocina de la calle. Y yo creo que además, pues digamos, lo que sucede con cosas como la guía Michelin, pues es lo que yo decía un poco sobre los Óscares. A ver, esos no son los mejores restaurantes de México ni los mejores restaurantes del mundo, pero es una lista y una criba que es útil y que sirve y que hace que uno vea películas que no hubiera visto de otra manera o lea libros que no hubiera leído de otra manera o vaya a restaurantes o a puestos de tacos a los que no hubiera ido de otra manera. Y eso está bien y es digno de agradecerse, pero puede mejorar. Juan Carlos Garda, ¿dónde podemos seguirte en redes sociales y cómo podemos conseguir tu vermut casquivano? Que eso me interesa muchísimo. Instagram es lo que más uso, es @garda_jc. En Instagram también está el vermut, que es Benigno Vermut. Y ahí lo pueden conseguir. Un mensajito y con mucho gusto les mando. En México lo pueden conseguir, lo pueden probar en Carmel, una vermutería muy linda ahí en la Roma. Ay, no he ido. ¿Y en Guadalajara? En Guadalajara, en varios lugares, incluso todavía deben tener algunas botellas en alcohol, por ejemplo. Pues me tendrás que invitar uno próximamente. Pues ya estás. Bienvenido, muchas gracias por la invitación, Nicolás. Al contrario, Juan Carlos, gracias a ti, gracias a ustedes. Ahí me pueden encontrar en redes como Nicolás Alvarado Lector, tanto en Instagram como en Threads. Y les recuerdo que La Pinche Complejidad es una producción del Heraldo Podcast que pueden ustedes consultar en Spotify, Amazon Music, Apple Music, Deezer, YouTube o cualquier lugar donde escuchen podcast. Yo, mientras tanto, voy a brindar con un casquivano por Paco Ruano, que es un chefsazo y un tipazo con o sin estrella Michelin. Hasta la próxima.